Estamos en el año 2011 y vamos a hacer un recorrido por la concentración de motos más grande del mundo. Además, este año es el 70 aniversario. Esto es Daytona, en Florida, donde siempre hay un clima fantástico en esta meca de migración vacacional. Aquí se celebra la mítica concentración de motos llamada Daytona Bike Week, y se llama así porque es en Daytona, obviamente, porque es de motos y porque dura una semana, aunque en realidad son 10 días. Ahora mismo estamos en las inmediaciones del famoso circuito, también con el mismo nombre, el circuito de Daytona, o Daytona Speedway. Todo está inundado de stands de todo tipo, marcas de motos, accesorios, equipamiento. Es una locura. Acudí a esta concentración por trabajo. Estaba guiando una ruta en moto para un grupo con la empresa Route 66 Experience. Os dejo la web aquí por si queréis visitarla. Esta concentración fue solo una parte del trabajo, porque habíamos recorrido la Ruta 61 previamente. Para el que no conozca la Ruta 61, es la llamada Ruta del Blues y recorre la ribera del río Mississippi, los lugares más emblemáticos del blues y la música negra. Y también estuvimos en el famoso Carnaval de Nueva Orleans. Pero eso es otra historia. Vamos a seguir con Daytona. Mirad qué eslogan tiene esta tienda. Hacemos cantar a las motos enfermas y a las motos rápidas más rápidas. Con estas imágenes rescatadas de mi disco duro, espero mostrar lo que vi durante los 2 días que permanecimos allí. Aunque también hay cosas que no voy a mostrar en el vídeo, como la visita al Kennedy Space Center, la NASA, en Cabo Cañaveral, por no ser del tema. O el recorrido por The Loop, una ruta escénica muy famosa alrededor de Daytona. Pero eso por no disponer de imágenes. Sí, esto que veis es un taburete con motor Chevrolet V8. El mismo motor que equipan estas motos, las Boss Hoss. Además, pudimos probarlas. Aquí el monitor nos explicaba algunos pormenores antes de salir. Pensar en los datos de la moto. 503 kilos, 500 caballos, 8 cilindros en V, 5.700 centímetros cúbicos. Y mi cara lo dice todo, aunque no pude probarla a fondo. De todas maneras, dudo mucho que me atreviese a hacerlo, sinceramente. También pudimos meter las motos dentro del circuito. Eso me encantó. Aunque no pudimos rodar por la pista. Una pena. Esto es increíble. Una meca del motociclismo y es maravilloso. Hay que venir a verlo por lo menos una vez en la vida. Este era el concesionario Harley Davidson de Bruce Rosemeyer, el cual se hizo un nombre en la industria de la moto en Estados Unidos. Hoy es uno de los concesionarios más importantes del país, que no es decir poco. Bruce Rosemeyer era motorista y murió como tal en la otra concentración carismática de USA, Sturgis, en Dakota del Sur. Conducía esta Road Glide del 2003, que tienen a modo de homenaje expuesta en el concesionario. Daytona es capaz de reunir 500.000 de personas. No es fácil imaginar lo que son 500.000 personas en moto por una misma zona. Millas y millas alrededor están inundadas de motos. El impacto económico en la zona es de $600 millones, con lo que las autoridades locales consideran el evento una bendición para la economía local y facilitan y apoyan cualquier tema relacionado con el evento. Vámonos de bares. La concentración tiene una serie de bares que forman parte de la misma, míticos y genuinos, como por ejemplo el Broken Spoke, que significa el radio roto. Otro es el Iron Horse, que significa el caballo de hierro, muy apropiado. Vamos dentro a ver cómo está el ambiente. Lo tenemos lleno de gente, genial. Los bares de día son lugares de charla para ver motos, para comer. También se pueden ver algunos espectáculos como este, Wall of Death, el muro de la muerte. ¿Habéis visto a estos locos alguna vez?
es realmente impresionante. Vámonos a otro mítico, el Boot Hill. En Daytona no te vas a encontrar un bar con música comercial, ni de reggaetón. En Daytona solo hay cabida para el rock, el blues, el rhythm and blues, el hard rock, garaje, alternativo. Main Street, menudo sitio. Cae la noche y Daytona se transforma. Vamos a ver la noche sin censuras. Voy a mostrar lo que vimos. Aquí no hay lugar para mojigatos, críticos ni censores. En el centro neurálgico del evento, el exhibicionismo es total e imperante. Las mujeres, los hombres y las máquinas se muestran con orgullo. Main Street está para quien quiera divertirse, bailar, beber alcohol, escuchar buena música. Quizá te guste o quizá no. Es una demostración de que ante las restricciones, la liberación alivia y divierte. Y no hay nada malo en ello. Divertirse sin hacer daño como te dé la gana es legítimo, es un derecho. Es cierto que hay clichés que son criticados hoy en día, pero nadie obliga a formar parte de ellos. Se llama libertad personal. Esos clichés son masculinos y femeninos. Mujeres sexys, hombres duros. Cada cual escoge un rol. Se trata de divertirse, de liberarse de las restricciones de la sociedad, de hacerle un corte de manga a lo políticamente correcto. Y en el ambiente, la cordialidad y la camaradería mandan. No hay gente que se pase ni con las mujeres ni los hombres. Hay libertad y respeto, y esos son valores que cotizan al alza. Entramos en el Froggy's Salon. Continuamos alucinando con la noche de Daytona. Nos lo estamos pasando genial, escuchando buena música, hablando con la gente, viviendo un ambiente diferente, pero en el que te integras perfectamente si eres abierto, si no tienes prejuicios. Los bares están llenos de bikers de verdad. Aquí no hay disfraces. También hay gogos por todas partes y mucho rock and roll. Me gusta vivir todo tipo de experiencias en moto, da igual el estilo, cada uno tiene su atracción para mí. Me gusta mezclarme con otras culturas de la moto, de otros países, vivir sus formas de desarrollar la cultura de la moto. Estados Unidos tiene una atracción especial, unas motos totalmente diferentes. Son otra filosofía, y si sabes disfrutarla, te llena de emociones. Me encanta escuchar el sonido de un Big Twin al ralentí, sentir el par motor de esa máquina por los paisajes de todo tipo que tiene ese gran país. Larga vida a la Daytona Bike Week.
quieres ver algunos vídeos de mis viajes, aquí tienes el enlace. Ah, y gracias por haber llegado hasta aquí.